¿Qué pasa cuando una adicción no viene sola? ¿Sabías que convivir con una adicción y otro trastorno de salud mental, como la ansiedad o la depresión, es mucho más común de lo que nos imaginamos? En el capítulo de hoy de Brindar con Agua vamos a hablar de cómo convive la adicción con otros trastornos de salud mental. Cómo se vive esto en el día a día y de por qué normalmente esto pasa desapercibido. También entenderemos por qué la adicción no se tiene que ver como algo aislado y separado, sino como algo que forma parte del bienestar emocional y psicológico de las personas. Bueno, después de este pequeño aperitivo, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompañan Àlex Pastor, que fue exalcalde de Badalona cuando vivía con la enfermedad de la adicción y también depresión en este caso. Esto te llevó a dejar el cargo en aquel momento y actualmente rehabilitado. No sé si nos podrías explicar, Àlex, a qué te dedicas ahora. Sí, la verdad es que me dedico a lo que me dedicaba antes de la política, ¿no? La política al final fue una aventura que duró un tiempo en el cual pues pedí una excedencia de un empleo público que es el que ostento como técnico de recursos humanos, que es a lo que he estudiado y a lo que me he dedicado toda la vida. Muchas gracias, Àlex, por venir a Brindar con Agua. Y también nos acompaña Fernando Rodríguez de Fonseca, médico, investigador especializado en neuropsicofarmacología y, entre otros muchos cargos, vicepresidente del Comité Científico de la Agencia Europea de Drogas y también uno de los coordinadores de la RIAPAT desde hace ya más de 20 años, desde el 2003, me comentabas. Y para empezar, Fernando, te quería preguntar que cuál ha sido el mayor logro de la red de la RIAPAT en tantos años. Pues, a ver, el objetivo central era crear una red de investigadores que devolviese, por así decirlo, a los pacientes con adicciones el lugar que les corresponde, sin estigma y con plena atención. Pero el mayor logro fue darnos cuenta de que éramos profesionales que nunca habíamos hablado entre nosotros, los bioquímicos, los farmacólogos, los psiquiatras, los psicólogos, y al final hemos conseguido crear una comunidad de científicos que hablan el mismo idioma, tienen el mismo objetivo y que demuestra que la cooperación, cuando además se construye a largo plazo, da unos frutos excepcionales. Por ejemplo, este mismo programa de difusión. Muchas gracias, Fernando, y bienvenido a ti también. Hoy hablaremos con Àlex y con Fernando sobre la adicción y otros trastornos de salud mental, en este caso, la depresión. Si quieres saber cómo afectan las drogas a nuestro cuerpo, si te preocupa a alguien cercano o simplemente quieres informarte sobre sus riesgos antes de consumir, este es tu espacio, un lugar en el que brindamos con agua, porque hacerlo también puede traer buena suerte. Desde el Hospital Clínic Barcelona y la RIAPAT, la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, y en colaboración con el Hospital del Mar, bienvenidos y bienvenidas al videopodcast de Drogas y Adicciones. Bienvenidos a Brindar con Agua, con Daniel Folk. Pues vamos con el plato fuerte, que es todo lo que los invitados de hoy nos tienen que contar sobre el tema, y empezaremos hablando con Àlex. Y me gustaría preguntarte, en tu caso, Àlex, ¿qué apareció primero? ¿La adicción, la depresión? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, si entendemos como adicción el consumo continuado, aunque sea aceptado socialmente, yo creo que lo primero fue el alcohol, ¿no? Es decir, de hecho, siempre en ese momento de introspección en el cual yo intento analizar cómo he llegado hasta aquí, todo empezó de la forma más casual. Aparte de los fines de semana con los amigos, las típicas copas que tomas, luego se va pues incorporando a ciertas comidas o cenas, y la verdad, como está aceptado socialmente, parece que no hay adicción. La definición de un adicto yo creo que es mucho más amplia de la que se da realmente. ¿Cuándo se empieza a agravar? Cuando tengo episodios de ansiedad que acaban en una depresión. Fue antes, yo creo que fue el alcohol. No sé si llegó a adicción, yo creo que sí, pero como estaba aceptado socialmente, se tapa esa adicción, y cuando aparece la depresión es cuando se agrava, porque evidentemente intento tapar esa depresión con una ingesta diaria de alcohol. Uh-huh. ¿De qué manera te ayudaba el consumo de alcohol en relación a cómo te sentías? Bueno, el alcohol realmente te da una sensación en aquel momento de intentar quitarme una losa de peso de encima. Es decir, la depresión, yo me levantaba y es que no quería apoyar un pie en el suelo, no quería levantarme de la cama. Lo que me hacía levantarme de la cama
evidentemente es la obligación de mis obligaciones diarias, pero sobre todo era pensar en cómo llegar a ingerir otra vez alcohol por la noche. Mi vida, mi día a día, giraba en torno a cómo compraría alcohol y a qué hora me lo bebería para poder ahogar mis penas. Es decir, con el alcohol intentaba que fuera más liviana la tristeza, pero es que luego la depresión lo que me hacía era agravar y consumía más alcohol, con lo cual era un bucle del cual no podía salir. Ujú. Por lo tanto, estás diciendo que la adicción y la depresión no podían entenderse de forma separada, sino que convivían juntas, ¿no? Trabajaban las dos a la vez ahí. En mi caso, la verdad es que fue así. Yo no podía dejar, de hecho, cuando empezó el episodio de la depresión, que yo detecto en el momento en el que vas con una máscara todo el día, desde que te levantas hasta que llego, en el momento que yo me quitaba esa máscara era cuando yo consumía alcohol. Que realmente el alcohol lo que hacía es que cada vez la máscara fuera más grande y fuera pues más ancha y se me viera menos cómo estaba roto por dentro. Yo era un cargo público y evidentemente me hacía fotos durante todo el día, con una sonrisa de oreja a oreja, con aquello que puedo con todo, para acabar con esa estigmatización que realmente te daba el ser un enfermo, porque al final es que creo que es algo que se ha comentado ya abiertamente. La adicción al alcohol no es un vicio, es una enfermedad. Y a la enfermedad hay que darle un tratamiento. No solo terapéutico, que también, no solo farmacológico, que también, sino también social. Y realmente esa parte, en la cual yo era un cargo público, pues tenía que esconderla. ¿Por qué? Porque un cargo público tiene que poder con todo. Y no tiene que tener debilidades. Porque una debilidad hace que realmente coge el sistema, cuando realmente no es así. Y si me permites, yo creo que es muy importante también el hecho de la mentira. El alcohol potenció la mentira. Porque al fin y al cabo, cuando alguien tiene esa adicción y vive en torno a esa adicción, su realidad es una mentira. No hay nada más que esa fuente que necesitas para poder vivir el día a día, para poder sostenerlo. Y yo creo que esa mentira es lo que hizo que la depresión cada vez fuera agravándose más y yo no pidiera ayuda. Es esencial pedir ayuda. Yo creo que aquellos que hemos estado enfermos, sobre todo, el último que se quiere dar cuenta o que lo expresa públicamente es el paciente, es el enfermo. Y en esa situación yo me encontré. Hasta que no fui capaz, seguramente tardío, pero cuando me di cuenta de pedir ayuda, no empecé a poder arreglar aquella situación. Y más cuando vivías trabajando en un cargo público, toda esa presión no hacía más que agravar la enfermedad. Sí, en el momento en que estás en un cargo público, tú lo que tienes que hacer es no mostrar debilidades, no mostrar flaquezas y por lo tanto tienes que tirar para adelante con un rumbo claro. Yo creo que poco a poco vamos viendo, ¿no?, cómo hay gente con mucho poder, gente que además en diferentes ámbitos político o incluso medios de comunicación, que poco a poco van diciendo, oye, necesito una pausa, necesito parar, necesito descansar, recuperarme y volver. De hecho, yo tardo 5 años en hablar sobre mi enfermedad, porque es el tiempo que he tardado en recuperarme como mínimo, poder convivir con esa situación. Un adicto, al fin y al cabo, es exadicto, pero sobre todo no porque lo haya podido arreglar, no porque lo haya podido solucionar y se haya quitado esa enfermedad, sino porque aprende a convivir y aprende a entender que en el día vas a tener momentos de debilidad que tú con tu fuerza de voluntad vas a poder avanzar. Dicho de otra forma, al final el dolor siempre está. Y cuando uno está en depresión, yo tenía un dolor enorme, inexplicable, porque es un vacío más que dolor. Pero ese dolor, en vez de afrontarlo, yo lo ahogué en alcohol. Y realmente ese fue el mayor agravante. Por ahí empezó. ¿Cómo convives actualmente con la depresión y con la adicción? Bueno, tengo que decir que la adicción está totalmente superada, si podemos decirlo así. Evidentemente, yo también era fumador, ¿vale? Es decir, he tenido 2 adicciones muy fuertes en mi vida, que son el alcohol y el tabaco.
Es cierto que yo, por ejemplo, ahora acabo una comida, acabo un almuerzo copioso que está bien, con una buena sobremesa, y me apetece de ello un cigarro. Es algo que tengo asociado con una buena imagen. En cambio, el alcohol no, porque yo el alcohol ya digo que no era en aquella época en la cual se agravó con la depresión un bebedor social. Lo hacía para ahogarme las penas, es como una imagen de tristeza, de pena que tengo, ¿no? Del alcohol, y por lo tanto no quiero volver ahí. Eh, y convivo bastante bien porque realmente ya no tengo ganas de beber. Costó mucho, hubieron muchas recaídas, y sobre todo cuando vienes con una patología dual es muy difícil porque hay muchísimas recaídas hasta que consigues salir a flote. Eh, Evidentemente ahí es lo que hablamos y comentábamos fuera de cámara también con el doctor, que realmente tenemos como tres patas, ¿no? Y una de ellas, una muy básica, aparte de la terapéutica, es la del entorno, la de la familia, la de que te puedan acompañar. Solo lo puedes hacer si pides ayuda, si reconoces, que es lo que te comentaba antes. Yo fui el último en reconocerlo. Yo creo que ya se veía venir, pero que nadie es capaz de decírtelo. Si te lo dicen o no te lo insinúan, tú eres el primero que lo niegas. Y yo creo que hay una parte de aceptación, de reconocerlo uno mismo antes de poder empezar a emprender ese viaje terapéutico. Ahora que comentabas esto de las tres patas, antes nos habías explicado cómo fue para ti el apoyarte en ellas para tu tratamiento, y nos comentabas que utilizar solo la pata farmacológica, digamos, no fue suficiente para ti. Y me había gustado mucho el ejemplo que nos has contado. No sé si nos lo podrías volver a explicar. Bueno, yo de hecho eh, he pasado por muchos tratamientos hasta que me pude mm, curar de esta enfermedad. No desenganchar de un vicio, sino curar una enfermedad. Y en este caso os comentaba el ejemplo, uno de los ejemplos más, yo creo, más clarividentes, y para la gente que realmente se ha tratado para curarse de esta adicción. Algunos habrán probado un medicamento que se llama Antabús. Antabús sencillamente es un medicamento que cuando te lo tomas hace como un efecto de reacción en el organismo, en el que, en mi caso, por ejemplo, pasaba a tener pues un dolor de cabeza enorme, una presión como si me fuera a estallar, unos ojos rojos muy marcados. Os comentaba que también el latido, notaba el latido del corazón. Es una situación muy desagradable. Si con el consumo, si consumías alcohol mientras estabas tomando esta medicación, el consumo de alcohol con interacción con el Antabús te provocaba todos estos efectos tan desagradables. Exacto. ¿Y esto por qué se hace? Precisamente porque cuando tú te encuentras tan mal, realmente lo que haces es dejar de beber, porque no lo estás pasando nada bien. En mi caso, que era una patología dual, realmente cuando había una depresión, y la depresión yo la definía como, no es que hubiera momentos en los que quisiera morirme, pero sí que había momentos en los que si no vivía tampoco pasaba nada, porque a veces era sentirte un lastre también para tu entorno. Con lo cual yo lo que hacía era seguir bebiendo con el Antabús. Me lo tomaba, seguía bebiendo. A pesar de todos los efectos desagradables que te provocaba. No quería ver las consecuencias que podían venir después. Yo creo que esto es un ejemplo de que si no se trata la depresión conjuntamente con ese proceso de curar esa adicción, tiene que ser paralelo. Realmente es muy difícil poder curarte, poder salir a flote, porque la depresión lo que te hace también es encerrarte muchísimo en ti mismo. El alcohol lo que te hace es encerrarte, es una jaula de oro, una jaula en la que tú te crees que todo pesa menos, vas más ligero por la vida, ahogas tus penas, eres tú, y mañana cuando me levante me pondré una máscara de que todo, voy a poder con todo, voy a poder ayudar a todo el mundo, sin darte cuenta que tú estás roto por dentro, que estás vacío. Y creo que ahí sí que son las dos patas que tenemos que afrontar en la adicción. Alex, para alguien que está viviendo ahora una situación parecida a la que viviste tú y no sabe a lo que se está enfrentando, ¿qué cosas entiendes hoy con tu conocimiento y experiencia sobre lo que te pasaba entonces y que te habrían ayudado más en aquel momento? Yo creo que lo primero es dejarse ayudar. Es que al final, mira, estamos aquí en un proyecto yo creo que muy ambicioso, pero que puede servir de ayuda para mucha gente que nos esté oyendo. Pero si cuando lo escuchen no abren la puerta
a que se les ayude, no sirve de nada. Sus familias, por mucho que estén cada día insistiendo y acogiéndolos, si ellos y ellas no abren la puerta a ayudar, a dejarse ayudar, es imposible. Con lo cual, es que es la base. Reconocer que tienes una adicción, que tienes una enfermedad y dejarte ayudar. A partir de ahí empieza el camino. Pero si no eres capaz de reconocer esto, no va a ir a buen puerto. Y lamentablemente vas a arrastrar pues a todas esas personas que te están intentando ayudar de tu entorno, a todos los terapeutas que te están intentando ayudar, les vas a hacer perder el tiempo. Y lo peor de todo no es que pierdan el tiempo, es que tú no curas tu adicción. Yo creo que lo primero es reconocerlo, evidentemente. Muchas gracias, Alex, por lo que nos has explicado. Fernando, ¿es más frecuente de lo que nos imaginamos que aparezca otro trastorno de salud mental con la adicción? En las poblaciones de personas que sufren adicción, lo normal es que en algún momento tengan alguna patología de salud mental. De hecho, depende mucho del contexto, pero consideremos, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos básicos. Una persona que tiene, o sea, general, o sea, que a lo largo de su vida puede llegar a pasar por un episodio que podríamos catalogar de depresión entre un 8 y un 18% de la población. Pongamos que nos podemos quedar en la mitad, es decir, un 10% en algún momento de su vida ha tenido síntomas de una depresión. Una persona que consume drogas puede superar el 50% de posibilidades de poderlo evitar. Y además en algunos de poderlo padecer. Y en algún momento, si consideramos ya personas que piden ayuda, te encuentras que es cerca de un 60, un 70%. Y si te vas, por ejemplo, a la población de gente sin hogar, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, en los que los enfermos de salud mental están en la calle, porque no hay cobertura de salud mental para todo el mundo, es casi el 80% tienen patología dual en el sentido de comorbilidad psiquiátrica, un trastorno psiquiátrico y una adicción. Es decir, que consumir drogas y padecer una enfermedad mental es algo que es muy común. Porque aparte, Fernando, de la depresión que nos comentaba Alex y tú también con estos ejemplos, ¿qué otros trastornos mentales pueden aparecer? Pues muchos. Básicamente el más frecuente es los trastornos del estado de ánimo, es decir, ansiedad por un lado, que es esa expectación aprensiva, ese miedo existencial, estar todo pendiente más del futuro, de lo que te puede pasar. La tristeza acompañada de incapacidad de disfrute y de dolor existencial, que es la depresión. Pero luego también tenemos, para algunas drogas específicamente, fundamentalmente cannabis y psicoestimulantes, la psicosis, básicamente la esquizofrenia, que es la que más asociada, sobre todo al consumo de cannabis, pero también los trastornos de personalidad, fundamentalmente el antisocial y lo que llamamos el trastorno límite. Esos serían las más frecuentes. También el trastorno bipolar se asocia a consumo de sustancias, el TDAH, sobre todo al alcohol. Pero yo digo que simplemente considerando ansiedad, depresión, psicosis como enfermedades mentales mayores van a ser las principales. Ahora me gustaría que nos explicaras un poco cómo se relacionan una con la otra, ¿no? Si aparece primero una, luego aparece la otra, aparecen a la vez, se relacionan entre sí, ¿por qué una empeora a la otra? Bueno, ¿Qué relación en tienen? primer lugar, lo que hay que tener claro es que son enfermedades que nacen en el cerebro y que el lugar en el cual gobernamos nuestra motivación, el querer hacer cosas y nuestras emociones, el cómo respondemos a esos desafíos, es un sistema, por así decirlo, que nos ayuda a tener comportamientos de predicción y de ejecución, pues para conseguir aquello que nos satisface, como individuos y como especie. Pero cuando fallan, tenemos toda la sintomatología de las enfermedades mentales. Entonces resulta que aquello que activa nuestro sistema de recompensa, una droga, para hacernos disfrutar más o querer más algo, es lo mismo que si fallan los convierte en una persona que sufre anedonia, que sufre tristeza, que sufre dolor, que tiene una depresión. Por tanto, en primer lugar es que es el mismo sistema cerebral. Y luego, ¿qué puede ocurrir? Hay personas en las cuales las dos enfermedades conviven. Es decir, ha desarrollado una adicción por una parte, pero por el otro lado, por cuestiones genéticas o de trayectoria vital, tiene una enfermedad depresiva o tiene una enfermedad ansiosa, y ambas, por así decirlo, son independientes. Pero luego hay trastornos que son inducidos por las drogas. Por ejemplo, el más claro es el de
la esquizofrenia inducida por cannabis. Ahora, con el cannabis de alta potencia, cannabinoides sintéticos y demás, con un individuo que entra en una sala de urgencias con una psicosis, si es joven, lo primero que hay que buscar es si ha consumido cannabis, porque la asociación es fortísima. ¿De acuerdo? Pero puede ser al revés. Puede ser que el individuo tenga una enfermedad mental por la que sufre y consume alcohol. El más típico es, por ejemplo, el trastorno ansioso en mujeres y el consumo elevado de alcohol. De hecho, si miramos, por ejemplo, la comorbilidad de trastorno de estado de ánimo entre mujeres y hombres, la mujer casi dobla al hombre en prevalencia. Sería como forma de automedicación. Como medicación. Esa es la hipótesis de la medicación. Entonces ya tenemos esos 3 caminos. Y luego habría un cuarto, que es decir, porque el camino de la inducida es que la droga pone en marcha la enfermedad que tú tenías subyacente, pero ya la adicción, por así decirlo, ya no juega más papel. La enfermedad mental sigue sola. Pero luego está la bidireccional, en el que se retroalimenta, que es lo que has contado tú. Es decir, mi depresión se alimenta del alcohol, el alcohol alimenta mi depresión. Entonces, pero todo se explica por el hecho de que convergen ambos procesos en la misma estructura cerebral. Una estructura compleja que controla lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo y cómo experimentamos los resultados o anticipamos los resultados de ese comportamiento. Que eso es lo que nos falla en la ansiedad, lo que nos falla en la adicción, lo que nos falla en la depresión. Entonces, por un lado, puede ser que el consumo favorezca la aparición de otro trastorno, como era el caso del cannabis que comentabas, o que el trastorno mental favorezca que utilices la droga como forma de automedicación. Y a partir de ahí, cuando ya convivimos con los dos trastornos, la cosa empeora, porque uno retroalimenta al otro. Pero además no solo empeora por el problema de tener 2 trastornos que están mutuamente alimentándose, sino por el hecho de que no tenemos todavía una unanimidad en la manera de abordarlos. Es decir, esto lleva a los pacientes a lo que llamamos el síndrome de la puerta equivocada, porque hay profesionales que solo entienden que un adicto es un enfermo que se automedica y hay otros que solo entienden que un adicto es alguien quien se induce enfermedades. O sea, que al consumir está, por así decirlo, siendo responsable de tener una segunda enfermedad. Es lo que podríamos entender claramente. Si yo consumo alcohol se me daña el hígado, pero cuando lo llevamos al cerebro, que si yo consumo alcohol tengo una depresión. ¿De acuerdo? Esa sería la cuestión. Entonces, ahí tenemos una situación en la que ni los profesionales están totalmente, digamos, y este es el gran trabajo que hay que hacer ahora, porque si las adicciones, como dice la profesora Torrens, que es la actual coordinadora de la red, son la cenicienta de la salud mental es la cenicienta de la salud pública. O sea, si lo he entendido bien, Fernando, algo tan frecuente que nos explicas, que es la convivencia entre los trastornos, es algo que hoy en día no sabemos del todo cómo abordar. Y no lo sabemos porque, entre otras cosas, las medicaciones no funcionan. Y pensar que tenemos en una medicina masificada en la que la solución farmacológica parece la más sencilla y la más rápida, resulta que falla estrepitosamente. ¿Por qué? Porque los medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos, no funcionan cuando tienes alcohol a bordo o tienes cocaína a bordo. No funcionan. Pero es que un antidepresivo actúa en el mismo lugar que actúa la cocaína. En el mismo lugar físico del cerebro y a nivel molecular. Pero es que el alcohol, que es un ansiolítico, actúa en el mismo lugar que actúa una benzodiazepina. Es decir, en el receptor GABA te provoca una sedación. Entonces tu alcohol está compitiendo con el medicamento que tú estás tomando. O tu antidepresivo está interaccionando con la anfetamina o la metanfetamina que estás consumiendo. No sirve para nada ese tratamiento. Por lo tanto, hay que hacer un abordaje mucho más amplio, en el cual las intervenciones psicológicas, las intervenciones sociales que ha demandado antes Alex, y digamos la aceptación social de que una persona que tiene 2 trastornos no es un vicioso estigmatizado. Yo puedo poner como ejemplo un estudio muy sencillito que hicimos y ¿dónde podemos encontrar a los pacientes con solo adicciones? Decíamos, bueno, el paciente con psicosis lo tienes en psiquiatría, el paciente que toma cocaína en cardiovascular porque suelen tener ictus y problemas cardíacos, el paciente que toma tabaco en las unidades de pulmón porque tienen cáncer de pulmón, bronquitis crónica, etc. Cuando tienen 2 diagnósticos ya te los han mandado a las unidades de atención a toxicómanos. ¿De acuerdo? Es decir, que tienes una adicción o 2 adicciones y además una enfermedad mental. Pero cuando tienes 3 diagnósticos, están fuera del sistema. Los encuentras en las comunidades terapéuticas o en la calle.
¿Qué te está diciendo eso? Que a medida que se agrava el problema, el rechazo y la incapacidad es mayor. Pero no porque no se pueda abordar, sino porque faltan profesionales, los que hay y que lo hacen muy bien necesitan recursos y sobre todo hace falta investigación y compromiso de todos, de empresas farmacéuticas, de los sistemas sanitarios públicos y sobre todo de la sociedad. Desestigmatizar, es lo que él ha dicho. O sea, una persona que consume alcohol es un enfermo, no es un vicioso. Y todavía seguimos pensando que si le va mal porque ha consumido alcohol y ha tirado su vida por la ventana, y empezamos a hablar con ese lenguaje, ya estamos apartándole del camino recto de la vida. Perdona, pero eso no se sostiene, ni médica ni socialmente. Claro, entendemos entonces que este abordaje pues es muy complejo, hay que entender bien cómo hacerlo por todo este tema de las interacciones que nos comentabas. Y entiendo que todo esto se agrava aún más cuando seguramente uno de estos dos trastornos está enmascarado, es decir, la persona, pues por el tema del estigma o por lo que sea, no acaba o sea, funciona con una máscara en el día a día, ¿no? Es decir, que uno de estos trastornos es muy frecuente que pase desapercibido. O pasa desapercibido, incluso ni se declara. Y voy a poner un par de ejemplos que se entienden. Bueno, uno lo ha puesto él, es decir, tú puedes beber alcohol, pero tienes una depresión encima y tienes que tapar una de las dos cosas porque te pones la máscara y sales a trabajar o no puedes vivir. Y tienes que salir adelante. Y eso lo único que hace es, al ocultarlo, agravar todo tu cuadro. Yo el ejemplo más claro lo veo, pues, por ejemplo, en la patología psiquiátrica en la mujer, cuando consume. La mujer, si consume, ya está doblemente estigmatizada por ser mujer y por ser consumidora. Y si encima tiene una enfermedad mental, ni te cuento. Por ejemplo, en el caso del alcohol, cuando la mujer llega a pedir ayuda, llega ya con o el hígado destrozado o con un cuadro psiquiátrico muy severo ya de muy larga evolución, polimedicada. La polimedicación en la mujer que tiene patología comórbida, patología dual, es mucho mayor que en el hombre. ¿Qué significa polimedicada, Fernando? Pues significa que a lo mejor no está claro. con un antidepresivo, está con dos y ninguno funciona, más con a lo mejor un estabilizador de ánimo o un antiepiléptico, porque se utilizan para estabilizar el ánimo, se le coloca también una benzodiazepina. Esto pasa, que la gente llegue polimedicada. Pues polimedicada y porque los profesionales no están formados realmente en la comorbilidad psiquiátrica y en sus problemas. También es muy reciente el hecho de que los consensos, por ejemplo, el Observatorio Europeo de Drogas publicó un consenso sobre qué es el problema de la comorbilidad psiquiátrica, pero es de 2015. Estamos hablando de hace 10 años. Y el Observatorio Europeo de Drogas, por así decirlo, sería como el primer órgano que levantara la bandera de decir, a nivel europeo hay que hacer algo. Ya sabemos lo que tardan las políticas sanitarias desde que alguien advierte hasta que alguien soluciona. Entonces, yo creo que es algo que es fundamental. De hecho, uno de los trabajos fundamentales de la red es explorar la naturaleza biológica y los abordajes terapéuticos de estas patologías comórbidas, de esta patología dual. Y eso es fundamental hacerlo. Es una de las prioridades que tenemos, pero no lo tenemos solucionado, ni mucho menos. Para terminar la entrevista, Fernando, la misma pregunta que le he hecho a Alex. Si tuvieras delante a alguien que vive con esta doble problemática, ¿qué es importante que supiera esta persona? A ver, hay que, no solamente esa persona, sino también su familia y los que les atienden. Lo primero es que estas enfermedades se pueden tratar. Pero lo primero es declararlas, por así decirlo, tomar conciencia de que son más graves por estar juntas que por estar separadas y por tanto que hay que hacer mayores esfuerzos. Y esto tiene que entenderlo la sociedad, tanto el que atiende como el que acompaña, tanto el familiar como el propio enfermo, tanto las empresas que generan los recursos para tratamiento como los sistemas sanitarios que los dispensan. No se le puede dar a un paciente que tiene este tipo de patología un tratamiento de segunda clase, simplemente porque es complejo o no sabemos cómo abordarlo. Eso no se puede hacer. Entonces yo lo que les diría es buscar ayuda en centros especializados, que los hay. Hay hospitales y hay unidades de psiquiatría que son capaces perfectamente de abordar esta patología compleja, esta patología comórbida dual. Y sobre todo, tener confianza. Y también saber que es un proceso largo, que requiere apoyo social, en el que habrá recaídas, en el que habrá frustración temprana, pero que al final se puede llegar a superar. Muchas gracias, Fernando, y nosotros pasamos a la sobremesa.
Bueno, pues ahora es momento de compartir con esas personas que están viviendo la adicción en primera persona un poco sus reflexiones, a ver qué opináis, a ver qué os parece. Empezaremos con una frase que nos dice Clara, que dice tal cual así: empecé a consumir para calmar la ansiedad, pero con el tiempo ya no sabía si la ansiedad venía antes o después del consumo. No sé quién quiere empezar. Yo totalmente de acuerdo, y creo que además es algo que hemos comentado. Al final, en mi caso, que era una patología dual, en el caso de Clara es la ansiedad, lo mío era más depresión, pero provocada de una ansiedad inicial. Claro, bebes para precisamente lo que comentaba, aligerar un poco esa carga, esa losa que tienes, llamada enfermedad mental, en mi caso depresión. Pero es que la depresión lo que me hacía es que volviera a beber más. Y al final ese bucle, esa espiral de que no acabas de salir, es lo que comenta Clara, ¿no? Es decir, oye, por un lado lo hago para tapar una carencia, pero es que esa carencia me destapa por el otro lado, ¿no? Es como la sábana cuando te la pones, que la sábana corta, dices, no, me la subo para que para taparme el pecho, pero luego cuando la subo al pecho se me quedan descubiertos los pies. Pues es esto, al fin y al cabo. Yo creo que Clara lo ha expresado muy bien. Sí, de hecho, en las teorías de la adicción, una de las, diríamos, más relevantes que ha cambiado el panorama de lo que es la comprensión de esta patología dual, es que la adicción tiene dos caras. Todo el mundo solo piensa en la adicción como en la búsqueda del placer. Pero es que después viene la contrarrespuesta del organismo, que es hundirte, por así decirlo, en el afecto en los sentimientos negativos. Entonces, en el alcohol esto es espectacular, porque el alcohol es un ansiolítico y su abstinencia es un cuadro de ansiedad aguda. Y que de hecho, cuando te llega un síndrome de abstinencia, lo primero que tienes que ponerle es hidratarle y ponerle una benzodiazepina. No le vaya a dar de pura ansiedad que tiene un ataque epiléptico, ¿no? Entonces, eso, si lo trasladamos a una concepción subjetiva, que sería el dolor, lo llamamos, por así decirlo, que el enfermo adicto sufre un exceso de percepción existencial dolorosa. Es lo que tú has hablado del dolor, pero no es el dolor físico, es el dolor del alma, que eso ya estaba en los tratados hipocráticos. Te decían que la melancolía era un dolor del alma, un pesar y un miedo existe. Y eso se manifiesta sobre todo cuando dejas de consumir, con lo cual vuelves a consumir. Si tú has consumido por ansiedad y has aliviado la ansiedad, cuando dejas de consumir tienes la doble, la de tu enfermedad más la inducida. Tiene un nombre, se llama hipercatifeia, y está ya descrito desde la época de los tratados hipocráticos, y lo conocemos, pero conociéndolo, aún así, hemos pasado por de puntillas como profesionales sobre ello. Es decir, yo creo que es importante escuchar ese dolor del alma que tiene un paciente que sabe que si consume, entra en una espiral que le va hundiendo cada vez más en sus sentimientos negativos y en su sensación de inutilidad existencial, ¿no? Y ojo, Fernando, porque yo creo que aquí también nos enfrentamos a un reto del futuro. Porque cuando hablamos de la adicción, no se nos puede olvidar que una de las mayores adicciones que hay actualmente son las redes sociales. Y cuando hablamos de enfermedad mental, hablamos precisamente de ese exceso de dopamina que cuando ya no estamos con las redes sociales, y lo estamos viendo a día de hoy, ¿no?, con el auge de los jóvenes que realmente acaban en depresión, es precisamente por esto, porque hay una retroalimentación desde la adicción que luego te crea un vacío, y ese vacío te agrava una enfermedad mental. Fíjate que me he saltado, en mi caso, de depresión y una adicción al alcohol, actualmente lo que estamos viendo con los jóvenes, pero es que realmente yo creo que es importante no poner el foco en la sustancia. Yo creo y creo que Fernando lo ha dicho muy bien, lo mismo que yo me dio por el alcohol, me podía haber dado, no lo sé, por otro tipo de sustancia tóxica, cualquier droga. En este caso, digamos que es lo que a mí, en aquel momento, me aligeraba la carga, ese dolor interno que yo tenía. Pero que la causa y de donde viene todo es intentar arreglar primero ese dolor. En mi caso, y yo creo que fue la terapia, el acompañamiento de la familia, de la gente que tenía más cerca. Es un acompañamiento silencioso que en este caso nadie, y aprovecho este video podcast para decirlo, nadie sabe lo que llega a sufrir un adicto, pero es que nadie se puede llegar a imaginar lo que sufre un coadicto, una persona que está al lado de ese adicto, sencillamente por un sentimiento también de impotencia a esa persona.
y de poder, lo que tú decías, que como la sociedad no estamos preparados para entender este tipo de enfermedades mentales, lo que está pasando a esa persona. Dicho eso, una vez yo me puse en tratamiento, claro, es corta con benzodiazepinas y con medicamentos el suministro de alcohol, pero vamos a tratar la depresión en profundidad y vamos a rascar dentro a ver a dónde llegas. Claro, es una sociedad en la cual estás viendo, tal vez por las redes sociales, vuelvo al tema, que las vidas son perfectas, que aquí no tenemos defectos, que todo es de rosa, que con que te pongas una cámara delante y grabes un vídeo de medio minuto vas a conseguir 500.000 followers y vas a estar forrado. Eso es lo que están creciendo los chavales y los niños y niñas de hoy en día. A mí me asusta. Yo pude salir de una adicción en este caso porque entendí y además no se me aceptó socialmente, que yo creo que ahí fue bueno, un episodio que yo viví. Pero es que estos chicos están viviendo con algo que está totalmente aceptado socialmente para ellos. Es su modus vivendi. Claro, No es que está normalizado completamente. Claro. Es que además es eso. Si miramos, por ejemplo, la comorbilidad entre juego y videojuego y depresión es de un 30%. Y todos hemos escuchado noticias de personas vinculadas a redes sociales que han alcanzado una notoriedad y creen que tienen un éxito y de repente, por la propia dinámica de esa red social, son olvidadas y acaban suicidándose. Y no son uno ni dos casos. Quiero decir con esto que el problema de las adicciones es un problema que es inherente al diseño de la especie humana. Porque nosotros somos una especie que hemos sustituido el vivir en el presente para apostar por una planificación hacia el futuro, porque como somos más débiles, pero somos más inteligentes y más capaces de intervenir sobre el futuro, pues nos dedicamos a proyectarnos hacia el futuro. Con lo cual vivimos siempre en las expectativas, y las expectativas las crea este sistema de recompensa que nos ayuda a guiarnos hacia un propósito que además tiene un componente fundamentalmente social. Juntos somos más y hacemos más cosas y llegamos más lejos. Cuando esto se pervierte y nos hacen creer que todo lo vamos a conseguir individualmente e inmediatamente, es decir, lo opuesto a lo que es el diseño de la especie humana, que es decir, conseguirlo a largo plazo y todos juntos, ahora lo conseguimos individualmente aquí y ahora. Eso es lo que nos dan las redes sociales, gratificación inmediata. ¿Qué sufren los usuarios anómalos de estas redes o de la tecnología? Pues sufren inmediatamente. Lo primero es anedonia. Han tenido todas las experiencias posibles a edades muy tempranas y ya no van a reaccionar ante el futuro. No saben tener una motivación que les guíe a conseguir algo en 2, 3, 5 años. ¿Para qué voy a estudiar? Si puedo meterme a influencer y ganar el doble, porque mira a mi vecino que lo ha conseguido. O estoy invirtiendo en bolsa o en criptomonedas y ya tengo el dinero, ¿no? Hablamos, Fernando, entonces de un sistema, como comentabas antes, de base que tenemos todos, que nos ha servido durante toda la historia para sobrevivir y que ahora, con el tipo de vida que vivimos y con el entorno que estamos, en el que estamos sumergidos, es más fácil de pervertir este sistema. Está pervertido completamente. O sea, yo no quiero parecer retrógrado en el sentido de decir defender la educación, la disciplina, el esfuerzo, el bien común, los objetivos grandes a largo plazo en vez de los pequeños a corto plazo. Esto en el mundo político tú lo has vivido. Es decir, más vale inaugurar esta obra de esta calle que mejorar el alumbrado de toda la ciudad, porque esto me va a costar 20 años y no lo voy a ver yo. ¿De acuerdo? Y pues aquí pasaba lo mismo. ¿Por qué voy a trabajar yo para ser médico dentro de 7 años? Si me meto, por ejemplo, a invertir criptomonedas, aunque me pueda arruinar, puedo ser rico dentro de 6 meses. Es que hemos llegado a un punto en el que estamos pervirtiendo completamente nuestra propia identidad, por así decirlo, como especie. Y yo creo que es un problema mucho más importante del que somos capaces de entender. No es un problema de vicios. Es un problema del destino de la propia sociedad y de la humanidad que la constituye. Bueno, yo creo que acabamos de abrir un tema que da para otro capítulo y 2. Eso quiere decir que estamos muy a gusto hablando, ¿eh? Con Exacto, lo cual... exacto. Retomando un poco la frase que decía Clara, me quiero quedar con algo que habéis dicho que era muy interesante, que, por ejemplo, tú decías, Fernando, el alcohol ansiolítico. Si tú ya tienes ansiedad, dejas de beber alcohol, tienes ansiedad por 2, la que tenías de base y la que te produce la abstinencia del alcohol. Esto de la automedicación, de utilizar la droga como automedicación, te va a funcionar solo al principio.
luego ya te va a dejar de Pero eso lo funcionar. hemos visto en la psiquiatría. Es decir, una intervención terapéutica tiene que ser aquella que te permite restituir a la normalidad. No es terapéutico tener a un paciente 20 años con antidepresivos. No es terapéutico tener a una persona con ansiolíticos. Y lo digo porque la prescripción en primaria de ansiolíticos es como, vamos, bocadillo de calamares para todo el mundo. ¿Sabes? Pues realmente no. Eso no es terapéutico. Entonces ahí abonamos el fracaso de la terapéutica. Y por eso es tan importante intervenir con fármacos cuando son eficaces para abrir la puerta con intervenciones complementarias a la restitución de la normalidad. Que eso es lo que pretendemos. No sé si querías añadir algo, Alex, al Sí, respecto. estaba escuchando atentamente a nuestro compañero Fernando y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que al final yo creo que somos el país, uno de los países, si no el país más consumidor de benzodiazepinas del mundo prácticamente, y creo que habría que hacer una reflexión mucho más allá de lo que es la enfermedad mental, de por qué se está consumiendo tanto. Pero sí que cuando estabas hablando me venía un ejemplo que era la pandemia. La pandemia yo creo que fue un momento donde la gente en soledad, sin poder salir de sus casas, consumió muchísimo, sobre todo alcohol, ¿no? Y es un poco ese, volvemos otra vez al inicio, ¿no? De lo que hablábamos, esa soledad que tú notas por dentro, ese vacío, lo tienes que cubrir de alguna forma. ¿Cómo lo cubres? En este caso con alcohol. El alcohol lo que te hace es que luego te crea esa ansiedad por volver a ingerir alcohol, ¿no? Eso se suma a la soledad que ya tenías al inicio, y es esa rueda que también comentaba Fernando. Yo creo que es importante también localizar escenarios donde realmente hemos vivido situaciones de este tipo. Yo creo que la pandemia fue uno de ellos, ¿no? Ujú. Mira, aprovechando esto que comentas, Alex, Juan nos dice, cuando dejé de consumir apareció un vacío enorme y tuve que ir llenándolo poco a poco, esta vez sin la sustancia, ¿no? Correlacionado con lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que estamos hablando de rellenar un... Esto lo habéis mencionado ya, en algún momento, pero hablamos de rellenar un vacío, ¿no? Hay un malestar ahí y de repente la sustancia parece ser una solución, ¿no? Que luego ya hemos visto que no lo es, pero ¿qué pasa con ese vacío? Claro, es que el alcohol tiene ese efecto desinhibidor, con lo cual también te ayuda a que esa carga de responsabilidad, en algunos casos, en otros sencillamente esa carga de responsabilidad es una carga de soledad, de estar solo, pues bueno, ahogas las penas en alcohol. Y eso te ayuda a pasar ese mal trago de ese momento. Ya digo, yo llegaba a beber y no era un placer beber, que va, era todo lo contrario. Es que yo mismo me estaba automedicando con alcohol. Era mi automedicación que yo me daba. Era mi forma de llegar a un estado de embriaguez tan grande que dejaba de pensar y dejaba de llorar, porque mientras bebía estaba llorando. Cuando ya dejaba de beber porque ya no podía ni aguantarme, era también cuando dejaba de llorar, hasta el día siguiente. Y el día siguiente ya estabas pensando en ese momento, ¿no? Yo creo que un poco lo que dice Juan es, oye, ese amigo, porque el alcohol era mi amigo. Parece un mal ejemplo, pero es verdad. Pero en el fondo lo consideraba mi amigo porque era el que me daba la libertad de quitarme esa carga. No, era el carcelero, en el fondo. Era carcelero. Me estaba haciendo una tela de araña en el cual yo caí. Y yo creo que Juan a lo que se refiere es a esto, ¿no? Al decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya no tengo a mi amigo al lado. ¿Ahora qué? ¿Cómo lleno esos huecos, esos espacios? Creo que va un poco por aquí, Fernando. De hecho, tiene una explicación biológica que conocemos muy bien. El sistema de recompensa es el que te viene a decir tu nivel de confortabilidad, no me gusta decir la palabra placer, pero estoy bien, estoy conforme, o sea, me siento a gusto. Cuando tomamos una droga o tenemos una experiencia que pueda ser recompensante, una buena comida, sexo o un reconocimiento social, tenemos ese aumento, por así decirlo, de una gratificación y tenemos este sistema de recompensa que está incrementando su actividad porque de esa manera nos está premiando para que sepamos biológicamente que lo que hemos hecho ha conducido a la meta. Pero hay que volver a la normalidad. Solamente ese señal sirve para decirte, bien hecho, meta conseguida, reforzamos este comportamiento. Porque me ha hecho sentir bien. Porque me ha hecho sentir bien. Es algo así de simple. Entonces, para volver a la normalidad hay unos mecanismos que llamamos de antirrecompensa, que tiran de tus
de tu euforia hacia abajo. Y todos hemos experimentado el bajón después de aquel viaje maravilloso, o de aquel fin de semana estupendo, o después de estar con nuestra chica soñada que por fin ya ha dicho que sí, y al día siguiente digo, me siento vacío porque necesito volver a estar con ella. ¿De acuerdo? Bien, el problema es que cuando uno consume drogas, y lo podemos medir eléctricamente, nuestro sistema de recompensa, como se ha ido, cuando digo drogas, también digo también poder, o también digo también cualquier otra adicción comportamental, ha ido activándose de tal manera que el mecanismo de contrarrespuesta para bajar a la normalidad se ha pasado de la raya y nos ha hundido hacia abajo. Y lo curioso es que a medida que tú vas teniendo los ciclos de estimulación, depresión para volver a la normalidad, no vuelves a la normalidad, empiezas a bajar. Entonces, lo que suben es lo que llamamos los umbrales de recompensa. Es decir, para que tú puedas excitar tu sistema de recompensa para sentirte a gusto, cada vez necesitas un estímulo más potente. Entonces, en todos los modelos en los que hemos estado estudiando, casi todos son modelos animales, hace falta poner electrodos además. Cuando tú metes el electrodo y al animal le das la oportunidad de consumir drogas, ves que cuando ese electrodo tú le puedes dar una corriente eléctrica para que el animal se sienta bien, a medida que ha ido consumiendo drogas, la cantidad de energía eléctrica que necesitas para estimularlo cuando ha dejado de consumir es mayor. Es decir, sus umbrales de recompensa han crecido tan por arriba que viven en una anedonia permanente. Falta de placer. Entonces, la única manera para ser normales, no para sobrevivir, no para experimentar placer, sino para sobrevivir con cierta normalidad, es intoxicarte. Es que es lo que le he dicho a él. Yo ya no bebo, a mí no me gusta, es que lo ha dicho claramente, no me gustaba beber, lloraba cuando bebía. Pero eso me hacía que después de haber consumido me sintiera lo suficientemente bien para afrontar el siguiente día. Pero eso iba cayendo durante el día y cuando llegaba al final del día tus niveles de anedonia y de tristeza y de vacío eran tan grandes que volvías otra vez a consumir. Y era un camino cuesta abajo. Y por eso también se mide con que las cosas mundanas del día a día ya no te estimulan, porque necesitas grandes cantidades de estímulo para sentirte, pues para que se va un poco ese malestar y lo que es las cosas del día a día ya te dejan de estimular. Volvemos a los conceptos de que hay que leer a los clásicos. Es que hemos perdido la educación clásica. Hay un concepto de la educación clásico en Grecia que es la sofrosina, el equilibrio, esa capacidad de tener un equilibrio que te permite experimentar la vida, sí, lo que diríamos en lenguaje corriente, un poco de todo es bueno, pero un mucho de algo es malo. ¿De acuerdo? Es decir, ser capaces de vivir con un equilibrio todas las experiencias que puedan ayudarnos a aprender o a crecer. A veces esas experiencias podrían tener malas consecuencias, pero es bueno tenerlas. No es malo tener un enfrentamiento físico con una persona, a lo mejor cuando eres niño, porque te ayuda a entender las relaciones sociales. Pero si tú al final solamente te centras en dar un estímulo positivo, además lo más intensamente posible y lo más inmediato, y para eso tienes dispositivos, es decir, es que tendremos que empezar a pensar que, por ejemplo, los chavales están empezando a tener acceso a la pornografía a los 8 años. Entonces estás empezando a arrancar con la pubertad, tienes 10 años y ya has visto de todo y has pensado de todo. ¿Qué no van a actuar? ¿O qué no van a pensar? Van a tener unos aprendizajes anómalos terribles. Los principales aprendizajes anómalos son los del disfrute de la vida. Porque los premios sirven para consolidar trayectorias, pero nunca sirven como alimento cotidiano. Si no, no son premios, se convierten en castigos. No hay cosa peor que premiar a alguien todos los días de su vida. Y parece que es lo que la sociedad cree ahora. Porque te olvidas de la responsabilidad, porque tenemos derechos son premios. Responsabilidades. Las responsabilidades son esfuerzos. Y los esfuerzos tienen un carácter afectivo negativo porque cuestan, pero equilibran la balanza. Claro, esto es hablar de educación y hablar de política. Y la culpa es nuestra. No podemos culpar al que vende la droga. O sea, si yo estoy bien formado y entiendo que esa droga para mí es un premio cotidiano que me destruye, se acabó el mercado, no lo quiero. Yo os lo dejo ahí suelto. Muy interesante esto que comentabas ahora, Fernando. Para cerrar con algo un poquito más positivo, me gustaría preguntarte, Alex, que cuando te das cuenta que pues ese vacío que había no lo puedes llenar con el alcohol y que lo tienes que llenar de otra manera, pues mucho más saludable y que te haga avanzar y te haga recuperarte, ¿cómo se llena ese vacío? Mira, yo
Hay algo que es muy primitivo, pero es que al final a mí me funcionó, que es el ejercicio físico. Yo en mi caso, fíjate, yo engordé, y es cierto, unos 32 kilos en 6-7 meses, 8 tal vez, que fueron los últimos antes de ponerme en tratamiento. El hecho del ejercicio físico, de poder conectar con tu cuerpo, porque aunque no lo parezca, estás desconectado de la realidad, pero también de ti mismo. Es decir, el poder conectar con tu cuerpo. Cuando hablamos de ejercicio no hablamos de hacer medio maratones, salir a andar, pasear, hacer algún tipo de actividad física menor al principio, porque el cuerpo se tiene que acostumbrar. Yo se lo recomendaría a cualquier persona. Más allá de las adicciones o las enfermedades mentales, pero sobre todo a estas personas, porque es lo que le va a ayudar a reconectar con su cuerpo y lo que le va a ayudar a empezar a pensar en que lo que hablamos, al fin y al cabo, el esfuerzo físico luego lleva una recompensa. A nadie le gusta, o a muy poca gente le gusta hacer ejercicio físico. Sufre, claro. Lo importante es el después. Y esto, digamos que también te ayuda a reconectar un poco con un proceso de salir de una adicción, que es que no lo estás pasando bien en el momento, que es que realmente yo creo que es una cosa que he dicho mucho. Para mí lo más grave, no lo más grave, sino lo que más sufrí no fue la adicción, sí, casi fue más salir de la adicción. El desengancharte de una adicción, para mí fue casi mayor sufrimiento que no el postergarla. Con lo cual, yo, el consejo por encima de todo es, por un lado, pedir ayuda, por otro, el mejor momento para empezar a ayudarte es en el momento que decides dar un pie en la calle y dar un paseo, y que ese paseo cada vez se vaya prolongando más. Como forma de reconectar contigo mismo y empezar a avanzar hacia adelante. Yo creo que lo podemos dejar aquí para cerrar con un mensaje positivo, y me gustaría recordar a nuestros oyentes que si alguien está escuchando esto y siente que necesita ayuda, queremos recordarle que no está solo, que puede acudir a un centro de atención primaria o a un centro especializado en adicciones cercano a su domicilio, ya sea para informarse, simplemente para hablar o para pedir ayuda. Queremos recomendar dar siempre este paso, porque este va a ser siempre el primer paso. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por haber venido al programa hoy. Alex, no sé si tienes un mensaje final para decir, alguna cosa. Bueno, en primer lugar, agradeceros esta iniciativa, porque yo creo que la parte de acabar con esa estigmatización, de poder normalizar este tipo de enfermedades, pasa precisamente por la divulgación. Y creo que a través de la RIAPAD y con este video podcast estáis dando un paso adelante en cuanto a la ayuda a las personas que hemos sufrido o que sufren este tipo de patologías. Y en segundo lugar, que no hay nada más bonito que la vida, al final. Y que no nos damos cuenta, pero la vida no es esos picos de alegrías y de felicidades que nos pueden dar según qué sustancias. Y lo sé en este caso, por experiencia propia. Con lo cual yo a las personas que están pasándolo mal y que me pongo en su piel, porque también he estado ahí, decirles que hay salida, que hay salida. Solo hay dos cosas y yo creo que he incidido bastante, pero quiero remarcarlas otra vez. Una, pedir ayuda. Dos, empezar a cuidarte a ti mismo. Si no cuidas de ti mismo, no puedes cuidar a los demás. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias también a ti, Fernando, por venir. ¿Alguna cosita final? Yo, en primer lugar, agradecerle a Alex la valentía de contar su experiencia vital. Es un ejemplo, porque es lo que escuchamos todos los días de nuestros profesionales o lo que leemos en los tratados, pero oírlo de primera mano es realmente una lección de vida. En segundo lugar, agradeceros a vosotros, especial al grupo del Clinic, porque digamos la idea de hacer estos podcasts ya viene desde hace un tiempo, no se había podido poner en marcha hasta hace más o menos un año, creo que llevamos. Correcto. Más o menos, y creo que acercar la realidad de una enfermedad estigmatizada para que la gente vea que son personas normales, que no hay ninguna diferencia entre tener un cáncer o estar gordo, tener obesidad y por tanto tener problemas articulares o sufrir una adicción. No hay enfermos de primera y de segunda clase, hay personas. Y lo primero son las personas y luego ya después intentar encontrar cómo confortarlas, porque hay que confortarlas siempre. Y lo que ha dicho, se sale
A veces no lo demuestra, se sale, pero hay que pedir ayuda, hay que buscar a esos profesionales y hay que defenderlos. Es decir, yo sigo reclamando de aquí, de las administraciones públicas, que las adicciones dejen de ser la cenicienta de todos los bailes. No llevamos zapatitos de cristal, tenemos los pies en el barro y hay que sacarlos precisamente del barro, poner los zapatos correctos y, como dice Alex, disfrutar de la vida, de esa vida, de ese Dios de las pequeñas cosas, de ese Dios entre los pucheros que decía Santa Teresa, esas pequeñas cosas que cada día la vida nos regala y que nos hace pensar pues que es el mejor regalo que tenemos. No buscar simplemente una gratificación intensa e inmediata destinada a la nada. Muchas gracias a ti también, Fernando, y sobre todo muchas gracias a nuestros oyentes por estar al otro lado. Esto ha sido Brindar con Agua, el videopodcast de drogas y adicciones, porque comprender, escuchar y, en definitiva, relacionarnos y comunicarnos nos ayuda a entendernos y también a aliviar el sufrimiento de aquellos que sufren enfermedades de salud mental, especialmente de las adicciones. Nos vemos en el próximo capítulo, os dejamos con la cuenta. Brindar con Agua es un proyecto del Hospital Clínic Barcelona con la RIAPAD, la Red Nacional de Investigación en Adicciones. La RIAPAD está formada por una red de científicos de hospitales y universidades de toda España que trabajan juntos para, entre otros objetivos, mejorar la prevención del consumo de drogas, el diagnóstico, los tratamientos y la comprensión de cómo afectan las drogas al cerebro y al organismo.